puedan descansar. Bien, la semana pasada nos quedamos en un concepto de administración pública, ¿verdad? Que fue un criterio que dijimos que iba a ser el aceptado en clase, diciendo que es la actividad concreta, práctica y desarrollada por el Estado para la inmediata obtención de sus objetivos. Hoy vamos a configurar una definición de administración pública. No voy a buscar definiciones doctrinarias y aquí por favor quiero pedirles a los compañeros de administración que han estudiado antes administración, auditoría, economía, que tienen mayores conocimientos que los demás en este tema, recordarles que como estudiantes de Derecho Administrativo, pues nuestra función ahorita es conocer la administración pública, saber qué es, pero luego nos adentraremos al Derecho Administrativo, que es el que nos compete a nosotros, es decir, no podemos quedarnos mucho tiempo en estas generalidades y por eso es que nos vamos a definiciones muy generales. Haciendo esta salvedad, tenemos que administración pública, para efectos de nuestra clase, es el conjunto de órganos administrativos. Cuando hablo de la administración pública no hablo de personas, estoy hablando de órganos administrativos, ya los vamos a estudiar en su momento, que desarrollan una actividad para el logro de un fin. Ese fin es el bienestar general, a través de los servicios públicos, que es el medio del que dispone la administración pública para lograr el bienestar general, regulada en su estructura y funcionamiento normalmente por el derecho administrativo. Normalmente por el derecho administrativo. Lo primero, ¿cuál es el fin común cuál es el fin primordial del Estado? El bien común, ¿verdad? Eso no es una cuestión doctrinaria, bueno, sí lo es porque es en la mayoría de países, pero en nuestro país está consagrado en la invocación al nombre de Dios de la Constitución en los artículos 1 y 2 de la Constitución. En ese orden de ideas, siempre todo lo que haga la administración pública va a ser en la búsqueda del bien común, a pesar de que lo haga cumpliendo con sus pequeños objetivos, como ya dijimos en la conceptualización, a través de los servicios públicos. Los servicios públicos vienen a ser el vehículo por medio del cual la administración pública trata de lograr el bienestar general. Para que lo entendamos de mejor manera, para tener bienestar general necesitamos salud, ¿verdad? Bueno, pero la salud es un bien intangible en cierta manera. ¿Qué es lo que puede cumplir el Estado? Es los servicios públicos, servicios de hospitales, servicios de seguridad social, nutrición, me explico, servicios que nos conlleven a tener buena salud y por lo tanto el bien común. No sé si me explico. Por eso es que los servicios son el vehículo para poder llegar a este bien común. Regulada en su estructura y funcionamiento normalmente por el derecho administrativo. ¿Por qué decimos que normalmente por el derecho administrativo? Alguien que tenga una noción de, si dice normalmente es porque hay otras excepciones. ¿A qué creen ustedes que se refiere esto? ¿A la iniciativa privada? No tanto, porque la iniciativa privada no hace administración pública, salvo algunos casos que se tienen que regir al derecho administrativo y que los vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Alguien más? ¿A los ministerios, licenciado? ¿A los ministerios desde qué sentido? En la parte administrativa. Ok, bueno, todos ellos están sometidos al derecho administrativo. Sin embargo, para que lo entendamos, hay actividades que
realiza la administración pública y que no necesariamente están reguladas por el derecho administrativo. Por ejemplo, todo lo de registro civil, hasta antes de la ley del RENAP y que se creara una institución administrativa para eso, las municipalidades lo hacían desde el Código Civil. Y aún así mucho de eso sale del Código Civil. O sea, el RENAP no riñe con el Código Civil. La norma primaria es el derecho civil. Por ejemplo, el registro de la propiedad. Todas las actividades registrales están reguladas por el Código Civil, no por un código o por una ley específica administrativa. No sé si nos queda claro esto. Normalmente por el derecho administrativo, pero no siempre. ¿Por qué pasa esto? Simple y sencillamente porque el derecho administrativo es un derecho muy joven. Ya lo vamos a estudiar en su momento, pero mientras el derecho civil existe desde hace miles de años, algunos lo señalan allá por los códigos de Hammurabi en Babilonia hace 5,000 años. El derecho administrativo nació con la Revolución Francesa en conceptualización y ya en existir positivamente a partir de las dos grandes guerras. O sea, es un derecho muy joven, ¿ok? Por eso es que todavía hay muchas normas que están en otras leyes y en otros códigos, y por eso es que también el código, no existe un código administrativo como tal, sino que existe una cantidad de normas de derecho administrativo, porque aún no ha llegado a esa etapa de unir todas las reglas del derecho administrativo. ¿Ok? No sé si nos queda clara la definición o si alguien tiene una duda de qué es el derecho administrativo, la administración pública. ¿No? Bueno, continuemos. Para que la administración pública pueda subsistir, vamos a establecer los siguientes elementos. Como repito, pueden ser de mucho más amplio estudio, obviamente, en ramas de estudios distintas al derecho, pero para nosotros vamos a hacer un repaso de cada uno de los elementos. Primero, el elemento humano. Simple y sencillamente se refiere a las personas que trabajan en la administración pública. Cuando yo hablo de las personas que trabajan en la administración pública, es porque no puedo decir empleados públicos, funcionarios públicos, dignatarios, es decir, hay distintos grados de trabajador o de trabajo dentro de la administración pública, dependiendo de varias circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo un dignatario o un funcionario público que puede ni siquiera ser empleado como un concejal municipal que ni siquiera es empleado municipal, lo que solamente pues está en el órgano de toma de decisiones y recibe algún estipendio por ello, o por ejemplo un miembro del Consejo Superior Universitario que no recibe ningún estipendio por ser miembro del Consejo Superior Universitario. Sin embargo, tienen responsabilidad administrativa y tienen responsabilidad como funcionarios o dignatarios, dependiendo de las circunstancias, por lo que son parte de la administración pública, aunque no cobren un salario o una remuneración del Estado. ¿Me explico? Por eso es que aquí nos referimos a todas las personas que laboran de alguna manera en la administración pública sin distinguir categorías. ¿Dudas, comentarios? No, licenciado. Okay. El elemento territorial se refiere a las organizaciones con que trabaja la administración en todo el territorio nacional. Acá el elemento territorial se refiere más a ese ámbito territorial dentro del Estado en donde funciona un órgano administrativo. Lo que sucede es que la administración pública puede ser amplia y cubrir todo el país, como la presidencia de la República, la figura del presidente de la República, o bien puede tener ámbitos territoriales más pequeños. La forma más común de ver esto lo van a ver en el siguiente curso ustedes, pero
para que tengan una idea, los consejos de desarrollo, ¿verdad? Que los consejos de desarrollo tienen todos los niveles de distribución administrativa que podría tener el Estado, ya que pues tenemos el Consejo Nacional, regionales, departamentales, municipales, comunitarios, ¿verdad? O sea, todas las escalas posibles. Luego tenemos el elemento técnico. El elemento técnico se refiere, el elemento técnico va inmiscuido en toda la actividad de la administración pública y se refiere a una serie de recursos o a esos recursos con los que trabaja la administración pública desde la parte, digamos, desde lo administrativo. Yo hablo de el presupuesto, la contabilidad, la estadística, el archivo, la planificación, pero también lo que hacen los abogados, lo que hacen los ingenieros, es decir, cada uno, la administración pública trabaja con especialistas, con técnicos en cada una de las actividades que realiza en cada uno de los servicios que tiene. ¿Me han levantado la mano? Perdón. Tengo una pregunta. ¿El anterior podría ser sinónimo de jurisdicción? No, porque acá tenemos un conflicto doctrinario muy grande con respecto al término a utilizar, porque recuerden que la jurisdicción es eminentemente judicial, ¿verdad? Algunos autores hablan de jurisdicción administrativa, otros hablan de competencia administrativa. Nosotros vamos a estudiarlo un poquito más adelante cuando estemos en el órgano administrativo. Yo utilizo más el término competencia porque creo que es más fácil explicarlo así y no jurisdicción como tal. Sobre todo por la complicación y el conflicto que da este término. Y le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo que en este sentido. La Constitución, o el por qué el término jurisdicción nos ha causado tantos problemas. La Constitución establece, al llegar a las eso que digo, exceso y más, siguen entrando. Bueno, nos dice, la Constitución nos establece, perdón, en el artículo 164, al final dice, es nula la elección de diputado que recayere en funcionario que ejerza jurisdicción en el distrito electoral que lo postula o que lo hubiera ejercido 3 meses antes de la fecha en que se haya convocado a la elección. ¿Sí? Funcionario que haya ejercido jurisdicción, establece ese artículo. Y la Corte de Constitucionalidad ha tenido criterios variados, es decir, ha cambiado el criterio en algunas ocasiones, ha inscrito a candidatos que aún están en el cargo bajo la idea de que lo que ejercen no es jurisdicción porque no son jueces, me explico, y en otros casos no los ha inscrito bajo la idea que no es de que es jurisdicción administrativa y por lo tanto debía de haber renunciado al cargo. Pero no hay un criterio unificado y sobre todo no hay una norma que nos determine exactamente si es jurisdicción o si es competencia la administrativa. ¿Ok? Por eso es que yo mejor lo llevo desde la doctrina como competencia y no jurisdicción. ¿Estamos? Ok, sí, está bien, gracias. De acuerdo. Bueno, el elemento técnico, como les digo, es esa tecnificación que tiene el órgano administrativo para conocer de los distintos temas y la prestación de los distintos servicios. Luego tenemos el elemento financiero, que está constituido por los recursos financieros y los tributos indispensables y tributarios, indispensables para el sostenimiento del gobierno. No solo es la moneda, no solo es el dinero,
sino también los impuestos, las tasas, las contribuciones, es decir, todo lo financiero que está alrededor de lo que realiza la administración pública. Recuérdense que el Estado no tiene el dinero en la bolsa, por decirlo así, cuando realiza sus actividades. Se los voy a explicar un poquito mejor en la siguiente diapositiva, pero el dinero, es más, el Estado muchas veces ni siquiera toca el dinero que dice tener, ya que todo está en los bancos y mucho del dinero con el que se cuenta es dinero que existe en electrónico. Por ejemplo, usted tiene el dinero en el banco, usted no tiene ese dinero, aunque tenga una aplicación que dice que ahí tiene el dinero. ¿Me explico? Pero el dinero como tal, pues no es el que anda circulando. Entonces, tenemos que entender a los recursos financieros como todo lo que circula que tiene que ver con finanzas del Estado. Y luego el elemento jurídico que se refiere a todas las normas legales que sirven de fundamentos a las actividades y decisiones de los funcionarios públicos, todas las normas que ya vamos a estudiar en su momento cuando empecemos a hablar de derecho administrativo. ¿Dudas hasta acá? No, licenciado. Todo claro, Lic. Ok, pasemos a la siguiente. Licenciado, solo una pregunta. ¿Ya? ¿La administración pública se estudia desde el Ejecutivo o tomamos en cuenta los tres poderes? Los tres poderes. Todo lo que sea Estado. Gracias, licenciado. Okay. No solo los tres poderes y el Ejecutivo. Recuerden que tenemos que contar, que ya lo vamos a estudiar más adelante, las descentralizadas y autónomas. Y vamos a estudiar hasta otras figuras, como por ejemplo, les menciono nada más el ejemplo y lo vamos a estudiar en su momento, Ban Rural, ¿verdad? Caso Ban Rural, caso Bantrab. Lo vamos a estudiar en su momento, como también son administración pública a su manera. ¿Ok? Gracias, Bueno. licenciado. Okay. Luego tenemos las clases de administración pública. Algunos les llaman así, yo les llamo en realidad momentos o etapas de la administración pública. Para que el Estado pueda realizar sus actividades, debe de cumplir con estas tres etapas, con estos tres momentos que son los que nos van a marcar el camino de la administración pública. Lo primero que tenemos que tener claro es que si no está planificado, no se puede ejecutar y por lo tanto no puede haber control. ¿Sí? Si no se ejecuta, aunque esté planificado, no se puede controlar. O sea, tiene que existir las tres etapas una con la otra. La etapa de la planificación es muy importante y muy larga en el Estado. Es muy complicada, por eso es que yo les decía a los compañeros de la primera clase, cuando ustedes llegan a su pueblo, el presidente de la República, bueno, aunque ahorita anda en Ucrania, si alguno es ucraniano, pues el presidente anda en su pueblo, y ofrece, ya ustedes dicen, presidente, esta carretera no sirve, mírela cómo está. Y el presidente dice, sí, se las voy a mandar a reparar. Y pasan meses y meses y no lo hace y de repente al año o 2 años aparece. ¿Qué es lo que sucede? La planificación es muy extensa. Cuando espero que lo esté insultando de lejos, ¿no? Para que no, y en español para que no entienda el otro y no se enoje más. Cuando la planificación es muy extensa, digamos, para que ustedes tengan una idea, el presupuesto de ingresos y egresos de la nación tiene que ser aprobado por el Congreso de la República el
30, más tardar el 30 de noviembre de cada año. Es decir, que el 30 de noviembre de este año, el Congreso tiene que haber aprobado el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Esto es al 30 de noviembre, para que el Congreso lo pueda estudiar y analizar y poderlo aprobar. El presidente de la República debe someter por medio del Ministerio de Finanzas Públicas en un plazo no menos de 120 días al que principiará el ejercicio fiscal, someter el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Eso quiere decir que el presidente de la República 120 días antes, vamos a cerrarlo en 4 meses antes, ¿sí? Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, es decir, que el presidente el 30 de agosto, aproximadamente unos días de septiembre, dependiendo, pues son 120 días, se cuentan días. El presidente tiene que entregarle al Congreso de la República el proyecto para que el Congreso lo discuta. Eso quiere decir que el Ministerio de Finanzas Públicas tuvo que haber trabajado con anticipación el anteproyecto. Las distintas dependencias y entidades este año tenían al 15 de julio para entregarle su presupuesto al Ministerio de Finanzas. Eso quiere decir que como ese tiene que ser aprobado por la autoridad de la entidad, tuvo que haber pasado por estudios y todo. Resumen, usted empieza este año planificando cómo va a ejecutar el próximo año. ¿Sí? Eso es bien complejo, porque por eso es que ustedes llegan al alcalde y dice el alcalde: yo les prometo que cuando llegue voy a mandar a reparar el puente. Resulta que el alcalde ese 15 de enero que llega a la MUNI, ese proyecto no está programado. Entonces, como no está programado, no lo puede ejecutar. Tiene que hacer modificaciones en la planificación, modificaciones en el presupuesto, ver a qué le quita el dinero. El alcalde tenía dinero para arreglar el campo de fútbol, entonces le quito al campo de fútbol para ponérselo, ¿me explico? Y entonces hago los cambios y pido que me autoricen esa modificación presupuestaria para poder hacer lo que dije que iba a hacer. Y entonces ahí ya se me fueron 6 meses, 8 meses, y entonces tengo que empezar a ejecutar y pues tarda, ¿no? Esa es la parte de la planificación previa. Luego hay una planificación ya para poder ejecutar, que se da cuando ya está aprobado el presupuesto. Entonces tengo que empezar a reunir los dictámenes y a reunir toda la documentación necesaria para poder armar un expediente. ¿Sí? ¿Estamos claros? Todo claro, licenciado. Sí, licenciado. Y no es sencillo. Yo les mencionaba a los compañeros que los cambios son complicados en el camino porque, por ejemplo, yo les comentaba, a mí me tocó como secretario adjunto de la facultad en el momento de la pandemia. Entonces, nosotros la planificación no es tan complicada en la facultad porque es prestar servicios, al final son servicios continuos, ¿verdad? Es decir, la función principal es la docencia, entonces la planificación iba encaminada a mantener los insumos para la actividad docente presencial. Cuando se da el tema de la pandemia y nos toca que cerrar la universidad, se hace toda esa actividad y hay que modificar el plan operativo anual, el plan operativo institucional, el multianual, y cambiar todas las formas a virtual. Aunque se oiga sencillo, aunque usted solo iba a cambiar la palabra presencial a virtual, no, porque había que cambiar los insumos, pero había que hacer varias cosas. Perdimos un mes por lo menos en lo que dábamos el cambio de presencial a virtual, y era aprobado por el Consejo Superior Universitario en su momento, que es la máxima autoridad, ¿verdad? O sea, sí quita mucho tiempo, pero si no está planificado, no se puede ejecutar, porque es la garantía de que no se está haciendo
cosas al azar, sino que están técnicamente justificadas. Repito lo que dije en la primera clase, yo les explico cómo deberían de ser las cosas. Ya cómo se dan, eso no las puedo explicar yo porque no las conozco a ciencia cierta, ¿verdad? También me hablaban del caso, por ejemplo, de Villanueva. Bueno, Villanueva Covial específicamente tiene un fondo específico para emergencias. Si le alcanzaba de ahí, pues de ahí tomar, y si no, pues empezar con eso y hacer las modificaciones presupuestarias que necesitara, pero necesariamente tenía que quitarle a otras dependencias, a otras actividades para poder desarrollar o tratar de subsanar el tema de Villanueva, ¿verdad? Como ejemplo nada más. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, licenciado, todo ok. Licky, ahora también ampliaron, bueno, en la administración pública lo de los centros de costos, que eso también hace un poco más tediosa la planificación. Bastante más tediosa la planificación, diría yo. Sí, el tema del centro de costos y la planificación por resultados que ahora van de la mano, han complicado un poquito, sobre todo porque estamos en el momento del cambio, ¿verdad? Ahora el Estado cambió la forma de planificar y se les ocurrió pedirle al Congreso que lo dejaran en el decreto de presupuesto, que todas las entidades debíamos cambiar a gestión por resultados, y lo del centro de costos, que simple y sencillamente ahora todos los insumos que existan y que se quieran utilizar y que se quieran comprar deben de estar sí o sí registrados en el Ministerio de Finanzas Públicas y en el sistema de SICOIN. O sea, si no existe ahí el insumo, usted no lo puede comprar, no puede ir a hacer el proceso de compra. Entonces, si por ejemplo, yo les doy algunos ejemplos de San Carlos, que es donde estuve muchos años antes, cuando estuve en la rectoría, por ejemplo, el laboratorio LARSA, Laboratorio Regional de Sanidad Avícola, tenía equipo específico porque es el único en Centroamérica para estudio de las enfermedades que vienen de las aves, la gripe aviar y ese tipo de cosas que pues, lo entenderán los veterinarios y los médicos, cada uno desde su área, pero llevaba equipo específico. Entonces ustedes tienen que conocer bien el equipo que se va a comprar para meterlo en el catálogo de insumos, como bien dice la compañera, y poder entonces después planificar sobre esa compra. ¿Me explico? Pero debe existir en el catálogo de insumos. Primero es parte de todos los candados para que no nos inventemos compras, ¿verdad?, que tiene el Estado. ¿Comentarios? ¿Dudas? No, licenciado. Ok, gracias. Y luego tenemos la segunda etapa, que es la administración ejecutiva o de decisión política, que es en la que se toma la decisión, en la que se presta el servicio, en la que se hace la actividad, es decir, en donde se desarrolla lo que sea que se planificó en su momento, ¿verdad? Es la etapa de toda la ejecución. Y luego viene la etapa de control, que está en el control técnico y de oficio, que ese lo desarrolla, lo mezclo mucho porque ese se desarrolla ya sea el jefe que supervisa, una unidad externa que se encargue de supervisar, la auditoría interna, la Contraloría General de Cuentas, y la administración de control a petición es la que se refiere a las denuncias o a los recursos o a cualquier petición de parte para revisar alguna decisión ya tomada o un servicio que no fue prestado a cabalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas? Ok. Principios fundamentales de la administración pública. Bueno, hay dos principios fundamentales de la administración pública. Ojo, no estoy hablando de los principios del derecho administrativo. Más adelante voy a hablar de ellos y seguramente ahí va a ir el principio de legalidad, pues. Pero acá estoy hablándolo desde el punto de vista de la administración pública. ¿Ok? ¿Alguien tiene idea qué es el principio de legalidad? Bueno, Chely, que todo tiene que estar regido por la ley. Que todo tiene que estar regido por la ley. Muy bien. ¿Alguien más iba a hablar?
Que nadie es superior a la ley y están todos sujetos a la misma. Ok, gracias. ¿Alguien más está hablando? Que hay protocolos establecidos, licenciado. Que hay protocolos establecidos en la ley, ¿verdad? Siempre vamos a dejar esto. Ok, el principio de legalidad, pues desde la perspectiva de derecho administrativo, puede expresarse abiertamente como un principio general del derecho, en el cual se asume que la administración pública y sus respectivos servicios se encuentran sometidos y a disposición de la legislación vigente y las normas que constituyen el pleno derecho del Estado. No puede hacerse nada en la administración pública si no existe una ley anterior y vigente. O sea, anterior me refiero a que haya sido aprobada antes de la actividad de la que estamos hablando, y vigente, en la que se autorice hacer esta actividad. ¿Sí? Debe de existir una ley que autorice hacer esta actividad. Si no está en ley, no se puede hacer, ¿verdad? Tiene que haber una ley que autorice al funcionario público, al empleado público, a realizar una actividad. Nosotros a veces vemos cosas muy simples, bueno, lo voy a explicar otro principio, y cosas muy simples, pero ya las vamos a entender de mejor manera. Y luego tenemos el principio de juridicidad o juridicidad, que es aquel que establece la necesidad de apegarse no solo a la legalidad de la situación en un caso concreto, sino a los principios jurídicos en el más amplio sentido, utilizando además la norma, la doctrina, los principios generales del derecho, etc. Y en la administración pública va de la mano siempre con la legalidad. Simple. ¿Alguien tiene a la mano su constitución? Yo, licenciado. Me leen, por favor, el inicio del artículo 5, por favor. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Ok. Lo primero, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. ¿Cierto? Ese es el principio de juridicidad de ustedes como personas individuales fuera del ámbito de la administración pública. Yo, fuera de la administración pública, puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíba. Es decir, para que yo no lo pueda hacer, tiene que existir una norma jurídica prohibitiva. De lo contrario, lo puedo hacer. ¿Sí? En la administración pública funciona de la siguiente manera. El funcionario público puede hacer solo aquello que la ley le permite. El funcionario público puede hacer solo aquello que la ley le permite. Si no le está permitido, le está prohibido. ¿Me explico? Si no le está permitido, le está prohibido. Si una norma jurídica no le autoriza a hacer algo, no lo puede hacer. Este es como el amarre al principio de legalidad en este caso, digamos, porque en lo particular, digamos, el principio de legalidad, yo no puedo acatar órdenes que no estén basadas en ley, pero si no me lo prohíbe, yo puedo hacer todo aquello que yo quiera, ¿verdad? Como particular. En la administración pública no es así. No necesitamos una norma prohibitiva. Necesitamos simple y sencillamente que no exista una norma permisiva. Si hay una ley que lo permite, no hay problema. Si no hay una ley que lo permite, no lo puedo hacer. ¿Me explico? Ejemplo, caso Campo Marte y Estadio del Ejército. Yo no sé si alguien recuerda este caso, que el ¿cómo se llama? Instituto de Previsión Militar, el IPM, había adquirido el Estadio del Ejército
y la parte del Campo Marte donde se ponen los circos o los juegos, justo a la par de la calle por medio o a la par del estadio. Esta concesión se la dio en pago porque el Estado supuestamente no pagaba la cuota de los miembros del Ejército del Instituto de Previsión Militar, y como pago le dio nada más y nada menos que el estadio del Ejército y esta parte del Campo Marte. Y luego estos más vivos le habían alquilado el área a Futeca, perdón por la publicidad, y al hacerse la investigación, pues se inicia proceso penal en contra del presidente de la República, que firmó el acuerdo gubernativo en donde se les autorizaba esto, Otto Pérez Molina, y a todos los funcionarios y empleados que participaron en esta cuestión, ya sea con dictámenes o como haya sido. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer lo que la ley no le permite. No existe ninguna ley que le autorice al presidente de la República donar o regalar bienes del Estado, ¿sí? Salvo los casos para vivienda que están establecidos en una ley específica. De lo contrario, no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que lo permita, tampoco hay ninguna ley que lo prohíba, pero si no lo permite, no se puede hacer. Lógicamente, esas personas creo que todavía están enfrentando un proceso penal por esa actividad realizada. ¿Dudas? Licenciado, entonces se puede decir que el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, mientras que la administración pública puede hacer solo lo que la ley le establece. Exactamente, solo lo que la ley le permite. Gracias. ¿Dudas? Todo muy claro, licenciado. Gracias. Estamos, Lick. Ok, y por último, las dos violaciones a los principios de legalidad y juridicidad más comunes, que son el abuso de autoridad y la desviación de poder. El abuso de poder y la desviación de poder. El abuso de poder es cuando el funcionario o empleado público aprovecha su circunstancia de funcionario o empleado público y se sobrepasa de las atribuciones que tiene, es decir, se toma más atribuciones de las que tiene y por ende hace más cuestiones de las que está autorizado a hacer. Ejemplo, el caso que les estaba mencionando, en donde la ley no les permitía donar, sin embargo le estaban donando en pago al ministerio, en este caso al Instituto de Previsión Militar, ¿verdad? Situación que se salía de lo que tenían permitido, ¿sí? Ese es el abuso de poder. Y la desviación de poder es, no abusan directamente, es decir, no se sobrepasan de lo que tienen, pero aprovechan el poder o la función que tienen para realizar actividades que están dentro de lo permitido, pero para beneficio personal. Ejemplo, aquella diputada que ustedes vieron que hizo todas las gestiones para que se construyera una carretera. La carretera se construyó de conformidad con todos los procedimientos establecidos en la ley, pero cuando se termina la carretera resulta que iba a la entrada de su hotel y no había ninguna aldea en el lugar, sino que utilizó los recursos, utilizó todo para asfaltar la carretera que llegaba hasta su hotel, ¿verdad? Eso es desviación de poder. No es lo mismo un abuso de poder que una desviación de poder. Por supuesto, ambos tienen consecuencias, ambos son delito y todo lo que quieran, pero doctrinariamente tenemos que entender que no es lo mismo abusar que desviar el poder. ¿Sí? ¿Dudas? No, licenciado. Licenciado, una consulta. ¿En la desviación de poder entraría el incumplimiento de deberes? No. El incumplimiento de deberes es el no hacer. El dejar de hacer las atribuciones que la ley le obliga. El que omitiere, rehusar o retardar es.
¿Quién? ¿Perdón? Y así dice el Código Penal. Así sería, ¿verdad? Exacto, o sea, digamos, ahí habría que medirlo. Bueno, normalmente el incumplimiento de deberes típico es el dejar de hacer, por eso lo termina retardando. Ahora, si utiliza acciones de otra índole, puede ser abuso, ¿verdad? La línea entre el abuso de autoridad, que es un delito, a diferencia del abuso de poder, que es una circunstancia doctrinaria, ¿sí? Y el incumplimiento de deberes es muy, muy leve, ¿verdad? Porque hasta dónde es que lo tenía que hacer o no lo tenía que hacer. De hecho, por eso el Ministerio Público opta por presentar los dos delitos, ¿verdad? Aunque la lógica sería que o es uno o es otro. Presentan los dos delitos y ahí es la primera declaración que el juez decida si era abuso o era incumplimiento de deberes, ¿verdad? Porque es una línea muy delgada de determinar cuál es uno y cuál es el otro. Pero en materia penal, pues es distinto a la materia administrativa. Gracias, Luis. ¿Alguna otra duda? Y ¿Sí? penalmente no se puede accionar por el derecho de antejuicio que gozan. O sería un proceso muy grande y tal vez lo mejor sería que termine el periodo. No, depende de las circunstancias, ¿no? Conocido un hecho debe denunciarse, es obligación, o sea, la ley obliga a que toda aquella persona que conozca un hecho está en la obligación de denunciar. Ahora bien, el derecho al antejuicio no es más que un procedimiento previo. Eso, digamos, tal vez lo vamos a ver en responsabilidad de funcionarios públicos al final de este curso o en el siguiente curso, pero en este caso el antejuicio es simple y sencillamente para determinar si la persona o la denuncia no ha sido presentada por razones espurias o por razones políticas o solamente por alguna circunstancia ajena o por el cargo, como por atacarlo por el cargo que ostenta. ¿Me explico? No es no es un obstáculo como tal, sino que es una cuestión previa que hay que establecer para luego poder continuar con el proceso penal. ¿Sí? Gracias. Pero no debería de retrasar tanto, aunque obviamente con los amparos ya sabemos lo que pasa. Sí, se alarga. Sí, José. Licenciado, buenas noches. Una consulta. En esto de desviación de poder, ¿se podría tomar el caso como ejemplo en el periodo de Álvaro Colón cuando liberaron los candados de los presupuestos de los ministerios y pasaban, ellos decían que les sobraba y les pasaba a la secretaría de la esposa del presidente, y ahí lo que hizo más bien fue hacerse propaganda para su imagen para el siguiente periodo? ¿Esto se podría tomar como desviación de poder o no? Sí, porque no iba a la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Si hubiera ido para ahí, era abuso de poder, porque esa secretaría no podía hacerlo. Ellos lo que hicieron fue, fundamentados en las atribuciones del presidente de la República, crearon los famosos consejos de ministros, consejos pequeños, y entonces crearon que son gabinetes específicos en realidad. Eso lo vamos a estudiar en la parte 2. Pero lo que hicieron fue crear el gabinete de cohesión social, le llamaban, que era presidido por ella. Y entonces hacia esos ministerios trasladaban el dinero para que lo administraran en los programas que ella tenía establecidos. Desviación, porque no hicieron nada que estaba fuera de la norma, ¿sí? Porque lo ejecutaron desde donde lo tenían que ejecutar, pero para fines político-partidistas, como usted ya lo dice. Entonces, ese puede ser un ejemplo de desviación. ¿Alguien más? Quiero ver el chat. El antejuicio es como una protección, me preguntan. Sí, el antejuicio, lo que pasa es que, miren ustedes, nosotros vemos el antejuicio en los casos de alto impacto, ¿verdad? En donde digamos, le plantean un antejuicio al presidente y como el presidente no goza de popularidad,
nosotros ya queremos que vayan por él, que es lo que piensa la mayoría, pero como nosotros somos juristas, ya se los dije la vez pasada, nosotros somos estudiantes de derecho, lo vemos de distinta manera. El antejuicio es una protección que todos tienen para que primero un juez pesquisidor verifique si la causa, no tanto si hay delito o no hay delito, sino la causa que originó la denuncia es pura. Es una causa ajena a intereses políticos, no es un candidato, ¿sí?, que le está tirando al alcalde para que el alcalde tenga un proceso penal abierto, entonces no pueda participar en la siguiente elección y me lo quité de encima y entonces yo puedo ganar. ¿Me explico? Para eso es el antejuicio. No es que porque lo están atacando por el cargo. Eso es lo que se tiene que demostrar en la fase de antejuicio, no si es inocente o culpable, no si tiene o no razón, no. Lo que se tiene que ver es, primero, si la causa del proceso no es una causa espuria y solamente lo están haciendo para dañar a la persona por razón del cargo que está ostentando. ¿Okay? ¿Dudas? Bien, si no tenemos dudas, quedamos hasta acá y continuamos el día miércoles. Feliz noche, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.